El teatro barroco, la comedia nueva. Durante el barroco, uno de los géneros que goza de mayor aceptación popular es el teatro. Entre las diversiones de la gente del pueblo se contaba la asistencia a las representaciones teatrales que tenían lugar en los corrales de comedias. En este tema vamos a estudiar el teatro barroco. Para ello nada mejor que empezar conociendo cómo eran los escenarios en los que el teatro se representaba. Pasaremos seguidamente a estudiar las características de la comedia nueva, sus temas, personajes, la finalidad que tenían estos textos, y luego nos vamos a detener en tres de los grandes autores del momento: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. A finales del siglo XVI, el teatro comenzó a representarse en locales específicos denominados corrales de comedias. En estos corrales, que en realidad eran patios de vecinos, se habían hecho las adaptaciones necesarias para que pudiesen representarse obras teatrales de una manera estable. Recordemos que hasta ese momento lo habitual era que se hicieran representaciones en las plazas de los pueblos. ¿Cómo se distribuía el público? En realidad al teatro asistía prácticamente todas las clases sociales, sin embargo no estaban mezclados. Por ejemplo, los comerciantes ocupaban los desvanes, mientras que en los aposentos se colocaban los nobles. Era la única zona en la que podrían estar sentados juntos hombres y mujeres. Los clérigos y los poetas veían la obra desde una zona que está justo enfrente del escenario, que conocemos con el nombre de tertulia. Y mientras que debajo de la tertulia estaba la cazuela, que la ocupaba la mujer del pueblo. Finalmente, en lo que sería el patio, tanto en las gradas como la luneta y el patio, se sentaban, veían el teatro los hombres del pueblo, bien sean ciudadanos normales y corrientes, pues del estado llano, los mosqueteros, que solían ser partidarios de uno u otro director o de comedia, y entonces, o autor de comedia, y entonces solían montar bastante bulla y espectáculo. Los primeros corrales de comedias que se conocen son el de Sevilla, el Corral de la Tarazana. Fijaos que se inauguró en 1574. Aunque los más famosos fueron los madrileños, el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe. Los dramas del barroco español se ajustan por lo común a una fórmula que había consolidado Lope de Vega y que se conoce como comedia nueva. Las principales características son las siguientes. En primer lugar, la mezcla de lo trágico y lo cómico. El propio Lope de Vega diría que era necesario que aparecieran juntas en la misma obra, rompiendo el acuerdo quizá del teatro clásico, donde se separaba bien lo trágico de lo cómico, porque ambos elementos se dan en la vida misma. En cuanto a las unidades dramáticas, la comedia nueva no respeta la unidad de tiempo ni de lugar, para intentar, digamos, adaptarse a la verosimilitud de la acción que se transmite. Sin embargo, sí que se respetó la unidad de acción como principio general. En realidad se podían admitir 2 o 3 acciones siempre que el resultado o el final de esta obra fuese el mismo. La estructura del drama, las obras se dividían en 3 partes, que serían los 3 actos o jornadas, que se corresponden con la presentación para el primer acto, el nudo para el segundo y el desenlace para el tercero. Ahora bien, dentro de esos actos podía distinguirse cuadros si había interrupciones del espacio y del tiempo. Estos cuadros se delimitaban a través de cambios métricos. El decoro del lenguaje y la polimetría. Estos son aspectos fundamentales en cuanto a la forma. Por un lado, el decoro consiste en adecuar tanto la conducta como el lenguaje de los personajes a las convenciones del papel social que representaba cada uno de esos personajes.
Por eso Lope exigió que debía emplearse un lenguaje puro y casto y que debía ser, digamos, coherente con el decoro y la verosimilitud. Así, por ejemplo, pues los personajes poderosos tendrían que tener un lenguaje épico frente a los enamorados, que utilizarían un discurso amoroso. Finalmente, siempre el estilo jocoso del criado va a acompañar toda la obra y el que introduce la vis cómica en el teatro. Por último, también la métrica debe adecuarse a la situación y al personaje, por eso se recomendaba la variedad de metros y de estrofas. En cuanto a los temas, son dos los más importantes, la honra y el amor. La honra consiste precisamente en la reputación o en el buen nombre que tiene un personaje ante los demás. A no todo el mundo se le reconocía la honra. Fundamentalmente era patrimonio de los nobles y de los limpios de sangre. ¿Cómo se perdía? Por un insulto, por un desprecio, incluso por un comportamiento sospechoso de la esposa, la hija o la hermana. Era un mundo más de apariencias. En cuanto al amor, pues lo importante es que ese sentimiento que va a surgir entre los jóvenes protagonistas va a entrar en conflicto con unos rígidos códigos de la honra de los que hemos hablado anteriormente. En muchas ocasiones va a ser el motivo por el cual los personajes van a perder la honra e incluso van a llegar a convertir la obra en una tragedia, ¿no? Los personajes de la comedia nueva, en general, no son personajes no son personajes redondos, sino que son tipos poco individualizados, responden a unos rasgos y unas funciones características que vamos a detallar a continuación. Podemos dividirlos según su función en protagonistas, antagonistas, criados y figuras de autoridad. Los protagonistas serían el galán y la dama, frente a ellos siempre aparece el contragalán y la contradama. Luego los criados, que puede ser el criado del galán el criado del galán que es gracioso, o el criado de la dama o la criada de la dama. Y por último la figura de autoridad o el rey, que puede aparecer normalmente al final de la obra para impartir justicia, o bien los padres y hermanos de la dama, que son los guardianes de la honra familiar. El galán suele ser un personaje, un joven noble, apuesto, enamorado, pero algunas veces en una obra puede aparecer como un villano, como un hombre labrador, pero siempre honrado y limpio de sangre. La dama es una mujer joven, noble, bella y muy ingeniosa. El rival del galán lo conocemos como contragalán. Cuando el protagonista es un villano, entonces va a ser un noble que abusa de su poder, mientras que el rival de la dama es la contradama. El gracioso va a ser el que añada el momento cómico por excelencia, con ese lenguaje al que hemos aludido anteriormente, y es confidente del galán, mientras que la cómplice de la aventura de la dama será siempre la criada, en cierto, encubridora de los enredos amorosos. Las obras teatrales de la comedia nueva estaban pensadas fundamentalmente para satisfacer a un público y, como hemos visto, era un público heterogéneo, digamos que representaba a la sociedad completa. Por eso perseguía distintos objetivos. Fundamentalmente el primero era el entretenimiento. Se buscaba entretener a un público en unos momentos de crisis sociales, políticas, económicas, etcétera, como ya hemos visto anteriormente. Pero por otro lado es un magnífico instrumento de propaganda ideológica. Se difundía la ideología de las clases dominantes, el absolutismo monárquico, la religiosidad tradicional, la limpieza de sangre, que hemos visto ya también cómo delimita a los tipos de personajes que pueden aparecer en la obra, y concretamente se difundía esta ideología para contribuir al mantenimiento del orden político y social. Pasamos a Lope de Vega. Vamos a ver, la biografía en realidad tampoco es una cosa que yo tenga especialmente en cuenta, echarle un vistazo porque son personajes cuya vida son muy interesantes. Lo que también quiero señalar, sobre todo, es que no son autores que solamente se desenvuelvan en un género. Por ejemplo, Lope, pues tanto es poeta como narrador y dramaturgo, ¿no? Aunque se le conoce principalmente por su obra como autor dramático.
Lope de Vega fue, como hemos visto, el fundador de la Comedia Nueva y por lo que en su obra vamos a ver reflejadas todas estas características que aparecían escritas. Abre el título de la portada del libro que abre esta presentación. El rasgo principal de su teatro es que era una obra muy ágiles en el desarrollo de la acción. Su obra podemos clasificarla en distintos grupos. Por ejemplo, los dramas del poder injusto, donde va a tratarse los abusos de un noble en un entorno rural. Entonces siempre va a ser el rey quien finalmente restablezca la justicia, en este caso favoreciendo los derechos de los villanos. Ahí, por ejemplo, podemos destacar Peribáñez, el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna y el mejor alcalde, el rey. En cuanto a las comedias de capa y espada, que presentan enredo amoroso en un ambiente urbano, pretende sobre todo entretener. Y sobresale, por ejemplo, La dama boba, El perro del hortelano, mientras que tragedias en las que va a predominar la muerte violenta de los galanes protagonistas, precisamente por motivos del honor al que hemos aludido anteriormente, pues tendríamos que destacar El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza. Tirso de Molina, como veis, también es un personaje interesante. Fijaos que se vio obligado a dejar de escribir obras de teatro, aunque precisamente por su carácter religioso. Fijaos que fue fraile mercedario. Los mercedarios eran muy importantes en aquella época. Recordad que los frailes mercedarios fueron los que liberaron a Cervantes de su prisión en Argel. Bueno, que tendríamos que decir que aunque era fraile, eso no le impidió lograr alcanzar una fama importante en la corte como dramaturgo. Pero ya digo que en el 26 le prohibieron escribir obras profanas, por eso se dedicó fundamentalmente a elaborar una historia de la Orden de la Merced. En cuanto a su obra, podemos decir que es continuador de Lope de Vega. Tirso de Molina respetó los rasgos de la Comedia Nueva, pero si tenemos que destacar algo son sus personajes femeninos, mujeres decididas e inteligentes que adoptan un papel activo en la defensa de su honra. Bueno, esto lo tenemos también en algunos romances, o sea que no es una cosa que sea un rasgo exclusivo de Tirso, sino que ya hay romances en los que aparece este tipo de mujer, pero interesa ver cómo él lo lleva a las tablas. Digamos que estas mujeres que han sido deshonradas tienen que perseguir a los varones que la han seducido para exigirles que se casen con ellas. Digo que es un tema también bastante común en la época y que también, si recordáis, aparece en el Quijote en una de las novelitas, que viene en la primera parte. Sin embargo, se conoce fundamentalmente la obra a Tirso de Molina por El burlador de Sevilla, que sería la primera vez en la que aparece el personaje de Don Juan. El argumento de esta obra es el siguiente. Don Juan Tenorio es un joven conquistador que tras seducir y abandonar a dos mujeres nobles, Isabela y Doña Ana, y a dos villanas, Tisbea y Aminta, es castigado por su comportamiento inmoral. Terminamos esta presentación con Calderón de la Barca. Nacido en Madrid, en el seno de una familia perteneciente a la baja nobleza. Sin embargo, alcanzó el reconocimiento de la corte y fue nombrado como dramaturgo de palacio por el rey Felipe IV, con menos de 30 años. Sin embargo, en 1651 se ordena sacerdote. A partir de ese momento llevará una vida de soledad y recogimiento que contrasta precisamente con esa vida apasionada de Lope de Vega que todos conocemos. En cuanto a su teatro, destaca fundamentalmente por su profundidad filosófica, que se manifiesta precisamente en la abundancia de densos y elaborados monólogos, como por ejemplo el de Segismundo en La vida es sueño. En cuanto a su obra, al igual que Lope de Vega, podemos distinguir los dramas de honor, las comedias de capa y espada o los dramas filosóficos. Los dramas de honor en realidad son tragedias porque en esta obra las esposas son asesinadas por su marido, curiosamente sin haber cometido adulterio. En realidad pueden ser bien por sospechas o bien por los celos o bien, en fin, por distintos motivos, pero al final acaban muriendo a manos de ellos.
El médico de su honra o el pintor de su deshonra serían dos obras características, como también ese tema del honor es significativo o el tema central en el alcalde de Zalamea. Mucho más ligeras serían las comedias de capa y espada, que presentan enredo amoroso, basados siempre en equívocos, con un final feliz, es muy importante lo del final feliz, y destaca, por ejemplo, La dama duende o Casa con dos puertas, malas de guardar. Por último, tendríamos los dramas filosóficos en los que se plantea fundamentalmente el conflicto entre la libertad y el destino. Obras fundamentales serían La vida y el sueño y La hija del aire. En esta obra normalmente el personaje principal, el protagonista, a quien los astros al nacer ha anunciado un destino adverso, es apartado del mundo para evitar que ese destino se cumpla. Sin embargo, al final se va a plantear el conflicto entre libertad y destino y siempre será a favor o se resolverá a favor de la libertad. Para finalizar esta presentación debemos tener en cuenta otros autores que pertenecen tanto al ciclo de Lope de Vega como al de Calderón. Así, por ejemplo, Guillén de Castro con Los Marquesados de Valencia o Luis Vélez de Guevara, Reinar después de morir. También es curiosa la obra de Antonio Miro de Amezcua, de Guadix, El esclavo del demonio, o Agustín Moreto, El desdén con el desdén. Se paga, ¿no? Sería lo que quiere decir el título. O bien Francisco de Rojas Zorrilla, Donde hay agravios no hay celo. Como veis, siempre está el tema del conflicto sentimental, el conflicto de la honra, etc. Bueno, pues con esto hemos terminado. Simplemente deciros que convendría que acompañarais esta presentación primero con los apuntes, de los cuales podéis resumir, al menos extraer las líneas generales que hemos presentado aquí, y sobre todo también acompañaros de algunas lecturas para contextualizar tanto las características de la comedia nueva como los propios autores y la obra, los argumentos, etcétera, con esas lecturas que hemos seleccionado en el scrum que aparece en la unidad. Con esto creo que hemos terminado. Muchas gracias y en fin, espero que os haya resultado al menos ameno. Muchas gracias y hasta luego.